A mí me hicieron el trasplante hace 3 años. Llevo en remisión 1 año y medio, prácticamente 2 años. Aún así me sigo cuidando. También yo decidí que iba a hacer todo lo que yo pudiera hacer para ser la persona más sana que pudiera ser. Entonces hoy por hoy hago mucho ejercicio, cuido mucho lo que como, lo que alimento. Esa es mi decisión, pero un poco dándome cuenta que está en mí. Está en mí cuidarme, está en mí fortalecerme, está en mí ver por mí mismo, porque sí es largo. Entonces en mi caso empecé a meditar mucho, tal cual a sentarme, empezar a respirar, empecé a a mí me funcionó hacer mucho yoga, y a mí el yoga me ha funcionado como una manera de conectar otra vez mi cuerpo con mi mente y volverme a encontrar un poco a mí mismo. Y tal cual, así es como yo lo he trabajado. Pero, repito, creo que es el tipo de cosa donde cada quien sabe qué es lo que les funciona a ellos. El tema es trabajarlo, no nomás ignorarlo y decir, bueno, ya me saneé físicamente, voy a dejarlo mental, sino también reconocer esa parte y lo que se necesite hacerlo. Sí, el regresar a mi vida, en cuanto al trabajo, en cuanto a mi familia, después del trasplante fue un proceso. Claramente durante el trasplante, como que todas mis responsabilidades, todo lo que hacía yo como cabeza de mi familia, lo dejé de hacer. Y ahora sí que no es como que hay un plan. Repito, la vida pasa y un día me despierto y decido, yo le puedo hacer el desayuno a mi familia. Mi hijo juega soccer y fue decirle a mi esposa, creo que ya puedo manejar, creo que ya lo puedo llevar yo. Las últimas que me vieron en la oficina, traía pelo y me veía bien. Meses después, cuando regreso hinchado, sin pelo y con una máscara. Reintegrarse cuesta porque claramente yo me veía como que algo me había pasado. La gente no sabe lidiar contigo, pero cada quien sus cabras. Yo sé qué es lo que me pasó, sé cómo me he fortalecido a partir de eso, no tengo que dar explicaciones. Había un poco un cuidado de no darme más de lo que pudiera hacer, y pues es cuestión de platicarlo y de demostrar que sí puedo hacer y echarle ganas como para poder volver a recobrar mi lugar. Que te digan que te tienen que hacer un trasplante de médula, te cae como un balde de agua fría. Nadie espera ese tipo de noticias. Y yo como paciente en su momento sentí todo. Miedo, enojo, incertidumbre, hasta un poco de comedia de decir qué está pasando. Y creo que el consejo que le daría a cualquier persona que está en este proceso es darse cuenta que este proceso les va a afectar en su trabajo, en su familia, con sus amistades. Realmente en lo que pasan por este proceso, todo su entorno se va a ver afectado. Es duro decirlo, pero creo que es importante reconocerlo, porque a la medida que uno lo logra reconocer, ahí es donde también uno empieza a darse cuenta qué recursos tiene y qué recursos necesita. Sé que Vidematch ofrece muchos servicios en torno a apoyo financiero, hablar con otras personas que hayan pasado por este tipo de temas, a conectar con doctores, a conectar con otros recursos. Y creo que esa es una parte muy importante para cualquier paciente, decir, está bien, va a pasar esto, ¿con quién me puedo acercar para que me puedan ayudar? Suena muy trivial decirlo y muy choteado, pero que sí hay luz del otro lado. Que no se tiene que acabar el mundo por un tema de un trasplante, que sí es un momento de mucha incertidumbre, de mucho temor, van a cambiar muchas cosas. Mi vida no es la misma vida que yo tenía antes del trasplante y no creo que nadie pase de un trasplante y tenga exactamente la misma vida, pero no por eso quiere decir que es una peor vida, simplemente es diferente. Hoy por hoy creo que estoy lo más fuerte y lo más sano que he estado. Tengo una vida
plena. Hago ejercicio, hago yoga, disfruto a mi familia, juego con mis hijos, salgo a caminar con mi perro, voy a trabajar, pero realmente hoy por hoy tengo una vida plena. Inclusive te diría yo, gracias al tema de haber sentido que iba a perder todo, he aprendido a trabajar más para todo lo que quiero tener.